no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Vamos a hablar de dos temas que son, digamos, relevantes porque cada vez son más frecuentes, que son lo que llamamos INOCA y MINOCA. INOCA proviene de la sigla en inglés que quiere decir los pacientes con isquemia miocárdica que no tienen obstrucción significativa de las arterias coronarias, y pues en eso tenemos que mirar la prevalencia de lo que es la angina de pecho. La angina de pecho afecta en el mundo a más de 112 millones de personas y pueden ser muchas más que no tenemos documentadas con angina equivalente, y pues está caracterizada por el desbalance entre el aporte y el consumo del flujo sanguíneo y por consiguiente del oxígeno disponible para la producción de ATP. Porcentajes significativos de arteriografías coronarias que se realizan cada vez más frecuente nos demuestran que el porcentaje de pacientes con arteriografías que no tienen lesiones significativas son importantes, pero ese mismo grupo de pacientes ha llegado a la arteriografía porque tiene estudios de pruebas de provocación isquémica como ecoestrés o pruebas de esfuerzo con isonitrilos positivas que indican que hay territorios isquémicos presentes. El registro danés en esto estudió 11.223 pacientes con angina y arteriografía, de los cuales las mujeres más prevalentemente no demostraron lesiones obstructivas coronarias. 65% de estas arteriografías fueron consideradas con lesiones no significativas y 33% de los hombres. Hay un estudio específico adicional que se llama el WISE en mujeres, en que 62% de ellas no tenían lesiones obstructivas superiores al 50%, pero tenían documentada isquemia en estudios de provocación con prueba de esfuerzo. De manera que el patrón más frecuente epidemiológico es en mujeres, generalmente jóvenes, pero hay un porcentaje de hombres que está presente en esta patología. Desde el punto de vista de la fisiopatología, se considera que hay dos mecanismos importantes para que los pacientes tengan isquemia sin lesiones epicárdicas significativas. El primero es la remodelación microestructural de las arteriolas. Es una afectación que modifica el radio pared-lumen y está fundamentalmente atribuido a factores de riesgo cardiovascular, de los cuales muy importante la aterosclerosis, así sea en pequeñas cantidades en las arterias, y las hipertrofias ventriculares izquierdas, y ahí es muy importante considerar la hipertensión y las cardiomiopatías. Segundo mecanismo es la disregulación arteriolar de pequeño y mediano calibre. Ese se atribuye más a disfunción del endotelio. Son cambios endoteliales que tienden a producir vasoconstricción y por consiguiente esa pérdida del efecto vasodilatador mediado por el flujo termina disminuyendo el flujo o la cantidad de sangre disponible. Desde el punto de vista diagnóstico, nosotros tenemos una serie de pruebas que no realizamos, pero que están descritas en la literatura y que seguramente van a ser el futuro de la investigación de estos pacientes. De manera que ahí debemos reconocer las pruebas, digamos, de estimulación con acetilcolina, que en este momento en las guías europeas de estudio de estos pacientes son clasificadas como 2B. Ahí vamos a tener confirmación especialmente de vasoespasmo coronario, que es un tema importante. Segundo método diagnóstico es la termodilución con sensor de presión de temperatura y con inducción de hiperemia a través de vasodilatadores, específicamente con adenosina, 140 microgramos por kilogramo minuto. Y a partir de eso mediremos la reserva de flujo coronario con las siglas CFR.
Tercer lugar, la resistencia microvascular, que se puede calcular por mediciones de presión y flujo, con el índice de resistencia microvascular. Y por último, el flujo fraccional, que ya se utiliza en arteriografía coronaria cuando hay lesiones dudosas para intervenciones con angioplastia y stent, pero que para el estudio de la microcirculación necesita generalmente un estudio, un estímulo con hiperemia para poder calcular la afectación en este aspecto. De manera que ahí, digamos, nosotros vamos a tener como un algoritmo posible para el estudio de estos pacientes, en el cual digamos, se pueden encontrar una arteriografía coronaria normal, en la cual adicionalmente deberíamos medir una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, porque es muy importante para el cálculo posterior de los índices. Si este hallazgo es completamente normal, el paso 2 sería medir el flujo de fracción, el FRR, el CFR y el IMR, y si estas mediciones son normales, no seguimos adelante. Si estas mediciones son anormales, seguimos con el paso 3, que sería de vasoreactividad y de la utilización de acetilcolina, y con eso nosotros podríamos llegar a conclusiones de un dolor torácico que no es de origen cardíaco, en segundo lugar una angina vasoespástica, en tercer lugar una angina microvascular, y por último, una angina microvascular y vasoespástica, una combinación de los dos mecanismos. Desde el punto de vista de tratamiento para estos pacientes, pues digamos, sin tener la guía de los estudios funcionales, todos los tratamientos son, podríamos decir, entre comillas, un poco empíricos. Pero digamos hay algunos que han dado más utilidad que los otros. La utilización de inhibidores de la enzima convertidora fundamentalmente mejora el flujo hiperémico en estudios de investigación y pues parece muy útil en la angina microvascular hipertensiva y mejora el flujo de reserva coronario. En mujeres perimenopáusicas hay una disfunción autonómica al reducir los estrógenos. Entonces la combinación de beta bloqueadores selectivos o no selectivos y antagonistas del calcio es altamente efectiva y puede ser un grupo de selección para estos pacientes. Otros tratamientos como la ranolazina pueden mejorar la relación entre el miocito y la distensibilidad ventricular. Eso ayuda a disminuir la presencia de angina microvascular. Con ibravadina es controversial su utilización porque no hay datos suficientes. Adicional, pues están el tratamiento del control de los factores de riesgo. Se considera que la reducción del colesterol y la intervención del LDL de manera agresiva, específicamente con estatinas, puede tener un efecto antiinflamatorio que puede contribuir a que estos pacientes tengan menos sintomatología, pero no hay caracterización de digamos, intervención que determine cuál va a ser su pronóstico. Y por último, en los pacientes refractarios, tenemos la alternativa de contrapulsación externa que puede mejorar la sintomatología. De manera que, digamos, el pronóstico de estos pacientes, en todo caso, no es clásicamente tan bueno. Específicamente los pacientes que tienen isquemia documentada por medicina nuclear o ecoestrés, tienen una probabilidad mayor de eventos entre 2 y 4 veces que los que tienen exámenes normales, y por consiguiente ahí nosotros tenemos una gran oportunidad de beneficiar buena cantidad de pacientes. La angina vasoespástica, por otro lado, se asocia a mayor riesgo de muerte súbita, infarto agudo del miocardio y síncope. Entonces, el diagnóstico funcional de la angina vasoespástica sí es de una consideración importante en los pacientes por su alto riesgo. Con respecto a MINOCA, o sea, infartos del miocardio
sin lesiones obstructivas de las arterias coronarias epicárdicas. Digamos, tenemos que hacer la consideración que el pronóstico del infarto del miocardio en general ha mejorado muchísimo en las últimas décadas con las unidades de cuidado intensivo y las estrategias de revascularización temprana. El uso generalizado de troponinas, como hemos visto en conferencias previas en este simposio, ha hecho que vayamos mucho más agresivamente hacia la arteriografía coronaria, y ahí es donde hemos detectado que hay pacientes con infarto que tienen coronarias sin lesiones epicárdicas significativas. Hasta el 2013, el término que se utilizaba era MINCA, que es, digamos, infarto del miocardio con arterias coronarias normales, pero desde ese momento en adelante se ha, digamos, denominado MINOCA, porque hay pacientes que tienen arteriografías que no son totalmente normales, con lesiones leves, que no son significativas ni posibles de intervenir. Entonces, por eso se cambió la nomenclatura. Con respecto a los infartos en este tipo de pacientes, la prevalencia es importante, son el 5 al 10% de todos los infartos que vemos en los servicios de emergencia. Un tercio de estos pacientes se van a presentar con un cuadro clásico de supraventricular del ST, o sea, un infarto del miocardio con supraventricular del ST. Y la característica, digamos, desde el punto de vista de estos pacientes es que son personas más jóvenes y una gran proporción de mujeres. Digamos, este grupo de pacientes tiene similares factores de riesgo que los que tienen enfermedad coronaria presente significativa, pero llamativamente vienen mucho menos tratados para la hiperlipidemia y son, digamos, intervenidos menos agresivamente. La mortalidad por todas las causas a un año en este grupo de pacientes es de 3.5%, que es significativa. Y entonces tenemos dos falsos paradigmas que son muy peligrosos y que tenemos que abolir. El primero, los MINOCA no son verdaderos infartos. Tenemos la tendencia a pensar de esa forma. Segundo, los MINOCA son de mejor pronóstico que los que tienen enfermedad arterial coronaria. Estos dos paradigmas hay que tratar de no practicarlos porque ahí se pone en riesgo el futuro de los pacientes. Desde el punto de vista de mecanismos causales, pues son heterogéneos. Tenemos, digamos, causas de las arterias epicárdicas mismas, como la disección espontánea, el espasmo arterial coronario, la presencia de émbolos o trombos dentro de las coronarias y la erosión o disrupción de placa no significativa. En segundo lugar, tenemos alteraciones de la microcirculación, como son los flujos lentos coronarios o la angina que llamamos microvascular o el espasmo macrovascular epicárdico. Además, causas miocárdicas como la miocarditis, la enfermedad o el síndrome de Takotsubo y las cardiomiopatías. Y por último, causas no cardíacas, dentro de las cuales están los desórdenes hematológicos, el embolismo pulmonar y la disfunción renal. Entonces, en MINOCA va a haber dos niveles de investigación. El primero es excluir desórdenes que imiten un infarto del miocardio. Entonces, hay que descartar todas las, digamos, injurias miocárdicas que no son verdaderamente de origen coronario. En segundo lugar, buscar la causa de MINOCA extracardíaca y cardíaca. Y en ese sentido, es súper importante hacer un escrutinio de la arteriografía coronaria con mucho cuidado para no pasar por alto obstrucciones que no han sido determinadas o disecciones coronarias. Estos pacientes deben tener un ventriculograma y un ecocardiograma que nos muestre qué alteraciones de contractilidad tienen para dirigir la investigación hacia el vaso culpable. Y también, digamos, después del evento agudo, en las primeras 2 semanas es recomendable hacer una resonancia magnética nuclear de corazón que los puede caracterizar mejor.
para el estudio, dentro del estudio, digamos, coronario, por supuesto, en estos pacientes es de gran utilidad la utilización de ultrasonido endovascular, también las pruebas de provocación de espasmo y pues se pueden hacer más adelante las pruebas de función microvascular. Entonces, digamos, la tomografía de coherencia óptica y la resonancia en general son recomendables en estos pacientes antes de que se cumplan las 2 primeras semanas post-evento. La resonancia magnética es de gran utilidad porque, digamos, nos deja ver si el evento pudo ser por miocarditis o pudo ser característico de un infarto. Nos aclara muy bien el síndrome de Takotsubo y también nos aclara muy bien cuáles personas tienen miocardio normal. Cuando se utilizan estas 2 técnicas en mujeres que han tenido minoca, se llega a un diagnóstico hasta del 85% de las causas, de manera que la tomografía de coherencia óptica, que no la tenemos disponible, es muy importante implementarla para tratar de aclarar en estos pacientes la etiología. Aquí algunas imágenes para mostrarles, digamos, disección, la presencia de un falso lumen en las arterias coronarias, la presencia de trombos sin lesiones arterioscleróticas significativas. De manera que podríamos decir que el paciente que llega con un infarto y que no tiene una estenosis angiográfica mayor del 50% en la arteriografía, digamos, debe seguir este algoritmo y como ustedes pueden ver, al final de la gráfica, todos terminarán con una resonancia magnética. También se puede utilizar el eco transesofágico para determinar causas, pero debemos investigarlos a profundidad. Por último, pues aquí está toda la globalidad de los infartos y entonces pues tenemos en el lado, digamos, izquierdo mío, lo que es la presencia típica de un infarto con una obstrucción por un trombo, etcétera. Pero miren en el otro lado la cantidad de presentaciones de infarto que no son lo característico de la ruptura de la placa con una lesión epicárdica presente. Y dependiendo de cómo caractericemos funcionalmente estos pacientes, las posibilidades terapéuticas que tienen a futuro. Desde el punto de vista de prevención secundaria, no tenemos estudios aleatorizados controlados. Tenemos un estudio no aleatorizado, que es el SWEETHEART, que es un registro de más de 9,000 pacientes con minoca en Suecia, con seguimiento a 4 años, con un score de modelo de propensión que mostró que pues el riesgo de eventos es alto y se presentan pues todas las causas de mortalidad incrementadas, puede haber hospitalización por infarto, accidente cerebrovascular isquémico y falla cardíaca, de manera que estos pacientes deben tener un tratamiento verdaderamente, digamos, agresivo y con un buen control de factores de riesgo. Se ha visto dentro de las terapéuticas pues que las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueadores de los receptores de angiotensina son buenos. Los betabloqueadores tienen una tendencia hacia el beneficio, pero hay muchas dudas con el tratamiento antiplaquetario dual en estos pacientes, especialmente después de 1 año, porque realmente tiene un efecto neutro, no produce ningún beneficio hasta donde tenemos conocimiento. Entonces, el horizonte para la microcirculación coronaria se refiere a un grupo de vasos de menos de 300 micras de diámetro que no son visibles en la arteriografía.
y que están coexistiendo con 2.500 capilares por milímetro cuadrado en un grupo de 2.500 cardiomicitos también por milímetro cuadrado. De manera que tenemos un territorio muy importante por explorar, donde vamos a encontrar seguramente la respuesta para el mejor manejo de estos pacientes hacia el futuro. Esperamos disponer con la posibilidad de estudios invasivos o no invasivos que nos permitan calcular, digamos, los índices que nos pueden caracterizar a estos pacientes para darles un manejo más adecuado y definitivamente, digamos, la resonancia es un punto muy importante que nos determinará el manejo de estos pacientes para poderles brindar un mejor futuro y tratamiento. Muchas gracias.